Hablar del Porsche 935 es inherentemente hablar del 934. Hasta 1974, la versión que Porsche había desarrollado bajo el paraguas del Grupo 4 era el 911 RSR 3000, basado en la serie G y armado con los motores tipo 911/75. Estos coches realmente tuvieron un grandísimo éxito, especialmente en campeonatos norteamericanos como la IMSA y la Trans Am. Es más, aquellos RSR 3.0 del 74 hoy en día aún conservan la reputación de ser los mejores Porsche de aspiración natural que se han fabricado para competir. Posteriormente llegó, como un caso excepcional, el brutal 911 Carrera RSR Turbo 2.1. Pero cuando la firma de Stuttgart procesó una nueva versión de competición inspirada en el nuevo Porsche 930, simplificó su título a 934, fusionando así el código de su nuevo deportivo estrella junto con el título de la categoría donde iban a competir, el Grupo 4. Como os decía, en 1974 Porsche ya tenía preparado el nuevo 911 Turbo, el 930, a través del cual se homologarían los nuevos 934 y 935, porque a pesar de que este sea un dato desconocido para mucha gente, este sería el principal motivo de su nacimiento, del 911, la competición. El turbo sería uno de los factores vitales en estos coches, en este caso una unidad triple K para un flat six de 3.0 litros con cárter de aluminio, y su bastidor tenía como protagonista una suspensión trasera de brazos cortos que heredaría de la segunda generación de los RS 2.7, entre otros. Los 930 llegaron también dotados de la transmisión 915, que había sido utilizada en los 911 de la serie E de 1972, los cuales iban armados con el motor de 2.4 litros en adelante. La diferencia estaba que tanto la carcasa de la propia caja de cambios como la de los diferenciales eran de aluminio en lugar de magnesio e incorporaban a mayores en las versiones de competición una bomba autónoma junto a un enfriador. Bueno, este sistema pulverizaba el aceite en los engranajes que sufrían un mayor esfuerzo, procurando así un enfriamiento adicional y por ende un mayor soporte del par. Ahora, el reglamento del Grupo 4 exigía que la capacidad original de los motores sobrealimentados fuese multiplicada por un factor de 1.4. De este modo se obtenía la cilindrada resultante, mediante la cual se definía la categoría a la que finalmente podría ingresar nuestro protagonista. Es decir, si el Porsche 934 con motor turbo cubicaba 3.0 litros, dicha cifra debía multiplicarse por el factor de 1.4 fijado por la FIA para clasificar a los motores sobrealimentados. La operación es la siguiente, la tenéis en pantalla. Una vez realizada, el Porsche 934 tendría que competir con los motores atmosféricos de hasta 4,5 litros. Aquello era algo teóricamente beneficioso para Porsche, ya que el peso mínimo se establecía en los 1.120 kilos. Se trataba de un factor bastante importante, como os digo, que le ofrecía la ventaja de poder utilizar una carrocería 930 sin apenas realizar modificaciones en la misma. Apenas hubo que retirar los asientos posteriores, la insonorización y parte del salpicadero, ¿no? El peso le otorgaba tal margen que incluso conservaron los elevalunas eléctricos, algo nunca visto hasta la fecha en un vehículo de carreras. Bueno, y voy a hacer una breve pausa porque quiero presentaros al patrocinador de este vídeo, que sabéis bien que yo nunca promociono productos que no tengan una buena calidad, un buen servicio y sobre todo que no sean de fiar. Así que la gente de Rodwell, yo he comprobado personalmente que están especializados en lubricantes y aditivos. No os van a recomendar cualquier cosa. Importante, son distribuidores oficiales, trabajan directamente con las marcas de calidad, así que disponen de lubricantes y aditivos tanto para vehículos de uso diario, turismos tradicionales, como si tenéis unidades de competición, de track day o como si tenéis un superdeportivo de altas prestaciones. Es igual. En Rodwell te van a proporcionar el asesoramiento idóneo y el material que necesites en base a tu motor, muy importante. Para los que sois de aquí de Valladolid podéis encontrarles en el polígono de San Cristóbal en la calle Galena número 17. Y si queréis hacer vuestro pedido online también os traigo un código de descuento poniendo mi nombre, EvoMaster en mayúsculas y todo junto. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo para que hagáis vuestros pedidos, ya que además de llevaros un descuento, como os digo, en vuestros productos de calidad, estaréis apoyando directamente al canal. Así que gracias como siempre y seguimos con el Porsche. En el apartado técnico, las modificaciones de la carrocería serían más bien discretas, principalmente definidas por un paragolpes frontal con grandes tomas de aire y la ampliación de los guardabarros en 50 mm, realizados con materiales plásticos y fijados mediante remaches a la chapa de la carrocería, al más puro estilo Nakaisan, vamos. El alerón posterior, sin embargo, sería el de fábrica, algo que influiría de manera no muy positiva en el rendimiento final del modelo,
Ahora lo veremos. Previamente Porsche había planeado que, llegado el caso, los nuevos 934 fueran fácilmente reconvertibles a 935. Para ello, en teoría, solo debían extraerle el peso extra, aplicar el exorbitante kit aerodinámico, apretar un par de tuercas mágicas y agregar unos ingentes neumáticos. Sin embargo, el 935 comenzó a progresar de una forma tan rauda que su manufactura se disparó, y para el año siguiente ya se habían producido numerosos chasis de carreras, incluyendo, por supuesto, algunas entregas realizadas a clientes privados. Y es por eso que los Porsche 934 quedaron finalmente relegados a lo que eran, pues un Porsche 934. Mientras que los 911 Standard estaban dotados del motor tipo 930/50, los 934 hacían gala del 930/71, cuya principal diferencia era el ventilador ubicado en posición horizontal, emulando así a los Flat 12 de los Porsche 917, y siendo accionado este mediante el mismo sistema solidario de correa y engranajes cónicos que se utilizó en los Carrera Turbo RSR 2.1 del 74. El sistema de doble encendido no fue homologado para competir, si bien no estaba definido sobre los motores 930 de fábrica, pero sí que se copiaron las culatas e incluso las válvulas refrigeradas por sodio. Y es que el rendimiento había escalado a través de soluciones como la dilatación de los puertos de admisión y los de escape, que habían pasado de los 36,5 milímetros originales a 43,5. Se trataron de manera aún más drástica los árboles de levas, con un diagrama de distribución aún más agresivo, os lo dejo en pantalla, y una alzada de 10,5 milímetros con un cruce de 103 grados. A finales de año, tras volver a sustituirse los árboles de levas, los valores de alzada se potenciarían hasta 11,5 milímetros. Por otro lado, la alimentación corría a cargo de un sistema de inyección mecánica Bosch Cajetronic, también denominada como CIS, siendo el Porsche 934 el primer vehículo de carreras que utilizó esta tecnología. Sobre el 930 estándar, el sistema era gobernado por un regulador de presión y un caudalímetro, mientras que la relación de compresión sería de 6,5 a 1, y la presión máxima de sobrealimentación se fijó en 1,5 bars. Y como el vano motor del 934 limitaba el espacio necesario para ubicar un intercooler de cierta envergadura, Porsche utilizó dos unidades de menor tamaño, separados y refrigerados por agua, que eran capaces de reducir la temperatura de 150 grados a 50. Esto compensaba de forma notable el llenado de los cilindros, además de estrechar las presiones térmicas que pudiesen sancionar a los componentes móviles del motor. Oficialmente, el Porsche 934 declaraba una potencia de 500 caballos a 7.000 revoluciones en su última versión revisada, con los nuevos árboles de levas que os acabo de mencionar. Las entrañas de la caja de cambios apenas fueron modificadas, a excepción de la relación final, e incluso el embrague era el mismo que el del 930 estándar, eso sí, ornamentado con muelles reforzados y un revestimiento de metal sinterizado. El diferencial de desplazamiento limitado estaba tarado al 80%, mientras que la suspensión delantera y los frenos fueron tomados del reputado Porsche 917. Como técnicamente 934 vimos que debía adaptarse a la clase de 4,5 litros, la anchura máxima permitida para sus neumáticos era de 12,5 pulgadas. Esta medida era más que suficiente para las ruedas directrices, aunque por el contrario se mostraba muy escasa para el tren posterior si se tenían en cuenta tres factores de vital importancia. El primero, la gran potencia del vehículo, el segundo era su peso y el tercero, la insuficiencia aerodinámica. Para solventar en cierta medida estos problemas, Porsche decide utilizar llantas de 16 pulgadas en lugar de las originales de 15, y la verdad que poco más podían hacer viéndose atados al reglamento. El problema también fue que en aquella época la firma no contaba en sus catálogos con un modelo de llanta con esa medida, de manera que tuvieron que recurrir a las BBS E50 fabricadas en magnesio, que se trataba de un modelo realmente vistoso que terminó siendo muy conocido en los circuitos al verse equipadas en célebres chasis de carreras como los BMW M1 Procar, por ejemplo. A pesar del incremento del diámetro en sus neumáticos, el resultado sobre la pista del 934 siguió sin ser totalmente satisfactorio, siendo la aerodinámica el principal detonante. El área de contacto con el asfalto seguía mostrándose deficiente al mantener el coche el alerón posterior de cola de ballena. Esta no era capaz realmente de compensar las cargas aerodinámicas generadas por el resto del conjunto, arrojando además en el túnel de viento una fuerza de elevación final de 75 kilos a 300 km por hora, una cifra totalmente absurda, diría incluso que negligente. Frente a este contratiempo, no hubo más solución posible que la de meter en cabina a pilotos de máxima calidad, ¿no?
De este modo, y al contrario de la creencia popular, el Porsche 934 resultó ser un vehículo muchísimo más complejo de pilotar que su mayor, el 935. El primer chasis 934 construido fue numerado como... Bueno, ahí os lo dejo en pantalla, no me sé el número de memoria. Y se trataba de una unidad pintada en un tono Red Quartz, dotada por cierto de un asiento 930 estándar y que tenía la intención de ser presentado en Weissach. El coche fue comprado por el equipo alemán Canadair GT Racing, que corrió con el número 151 tanto en el DRM alemán como en el Campeonato de Europa GT de 1976. Un año después, en el 77, 10 nuevos chasis serían construidos con destino a los Estados Unidos. La particularidad de estos coches es que gracias a una nueva gestión en su sobrealimentación, ofrecían hasta 540 caballos. Sería el éxito y la demanda del modelo lo que provocó que en 1979 finalmente Porsche llegara a extraer hasta 600 caballos del modelo, manteniendo sorprendentemente la capacidad del motor fija sobre los 3 litros. Porsche decidió organizar la producción del nuevo 934 de una forma muy similar a la de los RSR 3.0. En lugar de trabajar bajo demanda individual del cliente, construirían un lote inicial de 30 chasis aproximados. Los coches fueron tasados en 97.000 marcos alemanes, a los que debían sumarse otros 10.000 en impuestos, equivalentes en total a más de 9 millones de las antiguas pesetas. Bajo las estadísticas de inflación e IPC, creo que equivalen a unos 55.000 euros actuales, si no me equivoco, corregirme. No obstante, el precio era inferior al de los pretéritos RSR 3.0, a pesar de contar con un equipamiento más completo y tecnológico. Para los que somos fan acérrimos de los 930, este vehículo fue el santo grial, ¿no? Porque ciertamente, aunque los 935 también partan de esa base, ya están como más desvirtuados, físicamente hablando, ¿no? En sus formas. Los 934 mantienen esa esencia de 930 brutal, de carrocería ancha, que tanto nos gusta a los porchistas clásicos, ¿no? Así que aquí tenéis otra joya del automovilismo, otra leyenda. Este artículo está en la revista 911, espérate que busque por aquí, creo que es en el 103, número 103, y es parte de la guía que escribí sobre el 935, que hay un apartado, por supuesto, que hice la introducción al 935 hablando del 934, porque como decía es inherente, ¿no? Decidme qué os ha parecido. Volvemos a las carreras de Grupo 4, Grupo 5, siluetas, me encantan, ya sabéis, y que no nos gusta en este canal, ¿verdad? Bueno, os leo a todos, como siempre, en los comentarios, gracias por vuestro apoyo, muchísimas gracias por estar aquí, y como siempre, nos vemos el domingo, 21:00, amigos.